Ahí estaríamos en tiempo, si querés empezar, Rob. Acá estoy entonces. Buenas tardes a todos. Soy la Buenas doctora tardes. Brien. Hoy vamos a arrancar un tema importante dentro de la práctica de la odontopediatría y sobre todo de la clínica, porque hay que saber abordar en nuestro paciente el tema de las exodoncias. ¿Pusiste a grabar, Lore? Estamos grabando, Rob. Dale. Arrancamos entonces con el objetivo de esto. Como bien se explica, es realizar el correcto diagnóstico clínico y radiográfico para indicar, en el caso de que nuestro paciente necesite una exodoncia, de un diente primario, empleando las técnicas operatorias específicas para cada caso. En este caso vamos a tener que tener en cuenta las indicaciones, las contraindicaciones, los factores anatómicos, sabiendo que las piezas dentarias primarias no son iguales a las dientes permanentes, y el procedimiento clínico específico para realizar para cada pieza dentaria. Llegar al momento de una exodoncia en un paciente niño es un estrés, tanto para el paciente como para el profesional que lo atiende, para el tutor que lo acompaña, porque todos tienen una historia dentro de la práctica odontológica que hace de que uno le tenga cierto temor. Eso significa que en nuestra triada debemos trabajar mucho el momento donde vamos a decidir que si ese paciente necesita hacerse una exodoncia, en qué momento nosotros logramos la total empatía y el compromiso tanto del paciente como de los padres con nosotros para realizar la misma. Habitualmente el paciente niño cree que cuando uno le hace una exodoncia, le hace es como que sacarle una parte de su cuerpo. Eso es lo que ellos expresan. Se hizo varios trabajos en la parte psicológica, donde que cada pérdida de pieza dentaria era una pérdida de parte de su cuerpo. Entonces, lógicamente, toda nuestra psicología aprendida durante todo este tiempo necesita ponerlo a full para que este momento sea un momento exitoso. El decir, mostrar y hacer, el lenguaje infantil donde nosotros le explicamos qué va a pasar, cómo va a pasar, qué tipo de instrumental vamos a utilizar sin necesidad de desparramar todo un montón de instrumentos en la mesa clínica. Llegar a una indicación de una exodoncia significa que no tenemos otro tipo de alternativa que hacer la extracción de la pieza dentaria. Entonces, lógicamente viene o con una historia de dolor muy pronunciada, una infección este, remitente que no cura, movilidad de piezas dentarias en el mejor de los casos, algún diente fuera de lugar, algún diente de más que aparezca. O sea, son muchos los personajes que pueden aparecer que delimiten que nosotros hagamos una extracción. Así entonces nosotros tenemos que las indicaciones para hacer las extracciones son caries, pero con gran destrucción coronaria. ¿Qué puede pasar? Las raíces pueden estar dentro de todo intacta, pero la porción coronaria no puede ser restablecida con ningún tipo de tratamiento. En el caso de los traumatismos, pero no
todos los traumatismos van a una exodoncia. Traumatismos que son específicos, como una fractura coronorradicular, algún tipo de abulsión de pieza dentaria, ya es realmente una indicación de exodoncia. En el caso de la ortodoncia con extracciones seriadas, cuando nosotros vamos acompañando el crecimiento del maxilar con la exodoncia de las piezas dentarias que deberían aparecer por la secuencia eruptiva, por el hecho de que esas piezas dentarias, ese maxilar no está creciendo de la forma que nosotros queremos. Entonces es como que acompañamos el crecimiento del hueso. Así también cuando ante un tratamiento de ortopedia o de ortodoncia, el profesional que lo está atendiendo indica para ganar el espacio alguna extracción de alguna pieza dentaria específica. También las erupciones ectópicas, esas piezas dentarias que salen fuera de su lugar, que no pueden reposicionarse, ya sea porque no entran en la arcada o no correspondan a ningún grupo dentario. Razones médicas, porque nosotros sabemos que las infecciones eh, dentarias acompañan a grandes procesos a nivel general, como las endocarditis bacteriana, donde la primera indicación del médico es eliminar los focos infecciosos, sobre todo de la boca, sabiendo que en la boca existen los mismos bichos, como le llamo yo, que andan por el torrente sanguíneo y pueden complicar la parte cardíaca. También los problemas periodontales, en el caso de movilidad dentaria por alguna periodontitis que pueda presentar el paciente. También en el caso de la anquilosis ustedes saben que es cuando el tejido dentario que sostiene la pieza, los tejidos de sostén de la pieza dentaria se transforman en hueso y lo anclan al hueso. Por eso se llama anquilosis. Estas no permiten de que la pieza dentaria haga la reposición con las dientes permanentes y sí o sí debemos hacer la exodoncia. Las anomalías dentarias como los supernumerarios, como le decía yo, y también los dientes con tratamiento endodóntico que no puedan ser restaurables. O sea, nosotros a veces la parte radicular se puede realizar el tratamiento conducto y volvemos otra vez a la parte de que la parte coronaria está muy destruida. Y también en el caso de que nosotros realizamos el tratamiento endodóntico, este porque no está bien hecho, porque la respuesta del organismo no lo permitió, porque la infección no se terminó de curar, vuelve a remitir, pasamos de un tratamiento pulpar simple a un tratamiento total y entonces se decide a la extracción. O sea, el fracaso de un tratamiento endodóntico también es una indicación de extracción. Esta es una pregunta de examen final donde por ahí ustedes quedan cortos en que qué dientes son los que nosotros decimos, este va a una exodoncia. Entonces tenemos un diente que no puede ser recuperado, fíjense usted, tiene perforación del piso en el sector de la raíz mesial, tiene gran destrucción coronaria, tiene una infección en el piso donde después ustedes van a ver de que esto es la zona crítica nuestra, no en el periápice, sino a nivel de la furca. Entonces esta es una pieza dentaria que va a una extracción. Una anquilosis, vean acá, de que tanto el hueso como lo que sería el ligamento periodontal son de la misma forma porque este diente está anclado en el hueso, o también un diente supernumerario. Teóricamente, estas son los incisivos permanentes del niño y tiene presente en la boca acá
un diente supernumerario. Lógicamente, la presencia de este tipo no lo podemos dejar porque nosotros sabemos que no van a posicionarse en su forma correcta los dientes que deben estar en la boca por causa de que estas piezas dentarias ocupan un espacio, son bastante interesantes en tamaño y alteran la oclusión del paciente. Sobre retención, ¿por qué? Porque acá hay una pieza dentaria que ya está erupcionando, no llegaron a hacerle la extracción de la pieza dentaria primaria, entonces es un caos dentario. Interferencia, porque todavía no llegaron a movilizarse estos dientes por la posición lingual de estas piezas dentarias permanentes inferiores, lo que hizo de que ya aparezcan en boca y al final tenemos doble hilera de dientes como los pescados, le digo yo. Entonces, esto es una urgencia, esto es ya sí o sí debemos hacerla. Acá tenemos un diente retenido, fíjense cómo está en la línea oclusal sumergido dentro de la arcada y se lo ve habitualmente de esta forma. Ahora yo les voy a mostrar un caso clínico de una chica de 17 años que me apareció, este está entero, el que yo tuve que hacer la extracción era solamente un resto radicular, pero un resto radicular con poca corona. También en retención radicular. Ya están esfoliando las piezas dentarias, pero no se hizo el correcto tratamiento de eliminar estos restos radiculares. ¿Qué significa esto? De que las piezas dentarias permanentes salen donde puede. Entonces, sí o sí es una indicación de extracción. Y miren esto, son dientes destruidos, o sea, restos radiculares que con el grado de infección que tienen han atravesado la tabla externa y estas son las puntas de las raíces. Imagínense si no es una indicación de exodoncia este proceso infeccioso en la boca. Una extrusión, resorción radicular por un traumatismo. O sea, este paciente sufrió un traumatismo, fíjense que por la cantidad de piezas dentarias que presentan la boca no tiene más de 2 años, seguramente cayó y golpeó, tuvo un traumatismo del incisivo central con la exfoliación, en realidad una evolución parcial de la pieza dentaria que ha destruido, se ha desprendido y entonces esto es una indicación de extracción. Reposicionar estas piezas dentarias no se realiza. También, entonces, tenemos de que una extracción oportuna la llamamos a una fractura corona radicular, donde por la línea de la fractura, no puede ser restaurado de ninguna forma. Fíjense cómo apareció la pieza dentaria. Esta pieza dentaria tiene un traumatismo longitudinal y esta es una extracción oportuna porque sí o sí debemos realizar esta extracción. Se hace en tiempo, a propósito y cuando conviene. También extracciones prematuras porque se hacen antes de tiempo. ¿Y por qué debemos hacer antes de tiempo? Tanto las que están marcadas con la flecha este es un resto radicular, esta es una corona sin raíz, pero ¿cuál es el problema acá? Que solo el canino tiene los 2/3 de raíz que debería tener la pieza dentaria para poder erupcionar, para aparecer en la boca. Imagínense que nosotros vamos a hacer la extracción de esta pieza dentaria y esta pieza dentaria permanente solo tiene 1/3 de raíz. Entonces son extracciones que se hacen de forma prematura, pero por la movilidad que tiene la pieza dentaria, sí o sí la debemos realizar. También una extracción tardía.
porque no se realiza después del tiempo oportuno y conveniente para un fin. Volvemos a este caso, donde esto no debería llegar al límite de aparecer la punta de la raíz en boca sin haberle hecho en tiempo y forma. Este diente no tendría que estar acá porque no se hizo la extracción oportuna de la pieza dentaria que la antecede. Igual que en este caso, la extracción de los dientes primarios para la exfoliación de los dientes permanentes. ¿Se entiende lo que es la indicación de una exodoncia? Sí, doctora. La ¿Sí? ¿Se entiende? sobreretención, Sí, sí, doctora, se entiende. Se entiende. Porque lo que nosotros debemos saber es que cuando tenemos la clínica y la radiografía, debemos decidir si esa pieza dentaria puede o no estar en la boca. Pero así también tenemos contraindicaciones que a veces son relativas, como una infección aguda en la encía. Si nuestro paciente está con una gingivotomatitis herpética, no es la oportunidad de hacerle una exodoncia porque está con un cuadro viral. Imagínense nosotros adicionarle una exodoncia. Es una contraindicación relativa al momento que el paciente mejore. ¿Sí? Una discrasia sanguínea en el caso de algún paciente que venga con un diagnóstico de algún tipo de discrasia, debemos realizar la interconsulta con el médico que la atiende y cuando el paciente está estable con los valores que corresponda, ahí nosotros podemos pensar en planificar una exodoncia. En el caso de la leucemia, también las afecciones hemorragíparas, la deficiencia del sistema inmunitario, las enfermedades cardíacas, la diabetes. Son todos condicionantes de que el paciente no está para poder recibir una práctica de una exodoncia por la pérdida por la pérdida de sangre, por la apertura de tejido que implica una sobreinfección en la herida. Entonces, son a veces contraindicaciones relativas al cuadro que pueda presentar el paciente en el momento en que la pueda realizar. discrasia es una anemia, puede ser, profe. ¿Qué más Sí, puede pues ser una discrasia? cualquier No, tipo de alteración dentro de la familia de los glóbulos rojos y blancos. O sea, el paciente que hemofilia. venga, claro, cualquier tipo de esos pacientes, el paciente tiene que estar controlado por el médico y el médico no tiene que dar una indicación por escrito de qué tipo de práctica le debemos hacer, con qué tipo de anestesia le debemos hacer, si le debemos hacer un punto de sutura después de la extracción para prevenir cualquier tipo de hemorragia, todo, pero todo por escrito, porque llegado el caso y tienen algún problema, se van a comer un juicio por culpa de no hacer las cosas como corresponde. ¿Sí? Sí. Entonces, indicaciones y contraindicaciones. Doctora, disculpe. Sí, señora. Ahora, al momento de que estamos trabajando en las clínicas y nos encontramos con un paciente con una discrasia o alguna enfermedad sistémica, digamos, eh, se le avisa solamente con antelación al padre y, o al tutor y él mismo tiene que ir al pediatra, digamos, o nosotros Oh, tenemos que no, hacer no, no. algún... En ese caso, ustedes van a tener que hacer la interconsulta. O sea, independiente de que el padre es el que tiene que hacerse cargo de la atención del niño en el momento, ustedes son los intermediarios y van a tener que conversar con el profesional que atiende justamente para ver si realmente están en condiciones de hacer la práctica. Esto habitualmente por una cuestión de seguridad, nosotros lo solemos realizar en centros donde haya mayor complejidad para asistir al paciente en el caso de alguna complicación. Llámese un hospital o un centro de mayor complejidad.
Ustedes acuérdense que están atendiendo, están aprendiendo a atender los niños, entonces lo que se espera como pacientes de ustedes, pacientes teóricamente sanos, porque tenemos que empezar por lo más simple y no complicarnos la vida de entrada. En su consultorio o en un centro de salud, lo que van a hacer es pedir la interconsulta con el profesional que le atiende, pregúntele si está estable, si qué tipo de consideraciones previas, como estamos teniendo esto actualmente en la pantalla, para poder realizar la práctica. Confección de una historia adecuada, consentimiento escrito e informado, valoración clínica médica dental preoperatoria, valoración radiográfica, anticipar y evitar las urgencias, pues no es una cuestión de que, ay, bueno, sí, capaz que hoy le hago la extracción. No, hay que tener todo lo que corresponde para hacer una extracción y también saber en qué estado está el paciente. Atención de la urgencia si ésta se presenta. Todo eso nosotros debemos tener en cuenta antes de realizar este tipo de prácticas. ¿Se entendió? Sí, doctora. ¿Se contestó tu pregunta, nena? Sí, doctora, perfecto, perfecto, perfecto. Dale. Seguimos entonces. Entonces habíamos visto de que teníamos que tener en cuenta las indicaciones y contraindicaciones, los factores anatómicos, porque estas piezas dentarias no son iguales a las de la dentición permanente. ¿Se acuerdan cómo eran? Eran de coronas globosas. Entonces, cuando nosotros venimos con el force, tenemos que meter bien nuestro force para zafar toda la panza que tiene este diente para llegar a la zona realmente del fulcrum para poder hacer una buena toma de la pieza dentaria. La divergencia de las raíces, su forma, que son aplanadas, que son acintadas, delgadas, la divergencia que tienen para alojar el germen entre sus raíces y en el caso de que éste ya empieza en el proceso de rizólisis, qué cantidad realmente de raíz puedan llegar a tener estas piezas dentarias. Y siempre recordar de que entre las raíces, según el estado y la edad del paciente, puede estar presente el germen del diente permanente. Entonces, llegamos al procedimiento clínico. Arranca con la motivación, donde le vamos a contar qué le vamos a hacer con palabras sencillas, porque el diente está feo, le mostramos la radiografía, que ese diente está feo y que debemos darle el espacio al diente nuevo que se está formando en el hueso. Esto necesita ya una motivación y una práctica previa en el niño de otro tipo de procedimientos que ya no den la facilidad y la confianza suficiente para poder realizar el resto de las maniobras. La anestesia local, en este caso anestesia según el sector superior o inferior, la infiltrativa terminal o troncular, la sindesmotomía, que es la desbridación de los tejidos que rodean y sostienen el diente, porque si nosotros agarramos la pinza sin hacer la sindesmotomía, arrancamos todo el tejido que sostiene. La exodoncia específica, la observación de la pieza dentaria extraída y el alvéolo, a ver si no quedó nada por ahí adentro, la colocación de la gasa para la hemostasia y la indicación postoperatoria. ¿Cuál va a ser el instrumental necesario? Los forceps, que son específicos para los dientes primarios, que son de un tamaño diferente y de unos bocados también particulares. Las cucharillas largas, que es con la que nosotros habitualmente desbridamos el tejido, no tanto el sindesmótomo, porque el sindesmótomo por ahí tiene la parte activa muy tosca, muy fuerte. Entonces nosotros con cucharillas largas bien afiladas desprendemos todo alrededor del tejido.
Los elevadores, que son muy poco utilizados, prácticamente nada, yo los tengo lejos de mí porque no los utilizo. Y en este caso un periostótomo, pero de un tamaño acorde a la pieza dentaria primaria, obviamente. No vamos a usar el mismo periostótomo que utilizamos en el caso de los dientes permanentes. Acá está una mesa clínica armada donde tenemos de base la radiografía del diente que vamos a extraer. La carpule con el tubo anestesia, la aguja, el anestésico tópico, las gasas estériles, el juego de exploración, las cucharillas largas, el periostótomo y en este caso el force correspondiente. Obviamente hay force para dientes superiores, donde el mango siempre es recto, que continúa la parte activa de lo que se realiza la extracción, y en el caso de los dientes inferiores, en ángulo para poder realizar la toma de las piezas dentarias. ¿Por qué se utilizan el force para niños? Porque obviamente son de mucho menor tamaño, caben en la mano, entonces no asustan semejante pinza que puedan asustar al niño. El bocado del forceps es mucho más específico al tamaño de la pieza dentaria, caben en la mano y son realmente necesarios para realizar una buena técnica. Elevadores, fíjense, ¿por qué se utilizan los elevadores en las piezas permanentes? Para realizar realmente una fuerza donde el punto de apoyo sea en la pieza dentaria donde nosotros vamos a apoyar la parte activa del elevador. Esto necesita destreza y estos son de muy alto impacto y acuérdense de que estos pacientes tienen un hueso alveolar muy esponjoso, donde ya habíamos visto de que tienen areolas muy grandes, entonces se corre mucho riesgo de ejercer mucha fuerza y lastimar realmente tanto el hueso y a veces en las maniobras la articulación temporomandibular. Por eso yo los mantengo lejos de mí. Vamos a comenzar entonces en la exodoncia de las piezas dentarias superiores. ¿Hasta acá todo bien? ¿Se entiende? Sí, Doc, ¿entiende? Sí, Rosy. ¿Vamos bien? ¿Qué dice la Sí, doctora Doc. Ojeda? ¿Todo bien? Seguimos. Perfecto, perfecto. Entonces, piezas dentarias superiores. Piezas anterosuperiores. Acuérdense ustedes que las piezas anterosuperiores son piezas pequeñas, cónicas, donde debemos hacer una toma específica para poder realmente aprenderlas, o sea, tomarlas con el instrumental. Los pasos van a ser anestesia. En el caso de los dientes anterosuperiores, ¿qué tipo de anestesia pondríamos? A ver, ¿quién me cuenta? Una infiltrativa Una infiltrativa terminal de tipo terminal, ¿a la altura de quién? del nervio alveolar, según el diente, Claro, del anterior. sector anterior, a la altura del diente. ¿Cómo vamos a preparar nuestra carpule? Un anestubo. ¿Cuál es el anestubo que utilizamos habitualmente? Carticaína con epinefrina, Carticaína con epinefrina. ¿Al cuánto por ciento? ¿Por qué es importante saber el porcentaje de la anestesia que vamos a utilizar? Por la cantidad de anestubos que vamos
a ponerle al Claro, o niño. sea, el porcentaje nos va a dar la concentración del anestésico que estamos utilizando y como habíamos visto, nosotros teníamos una fórmula, según el peso del niño, el tope de cantidad de Sí, anestésico realizado. Bueno, ¿y qué tipo de aguja vamos a utilizar? ¿Agujas Corta, largas, agujas cortas o agujas extra cortas? Extra cortas. extra cortas. No, corta, corta, no. ¿De qué corta. longitud sería? ¿Qué 1,5. pasaría? Medianas, ¿Qué profe. exacta? La corta sería. La extra corta se utiliza solamente en el caso de la aplicación transpapilar. ¿Qué pasaría si nosotros Ok. utilizamos una extra corta que tiene solamente 0,8 a 1 centímetro de longitud y nosotros debemos llegar hasta donde está la inervación de la pieza dentaria? ¿Vamos a llegar al sitio? No, capaz. Nunca, nunca. Entonces lo que vamos a lograr es una mala anestesia y que el paciente después le duela al momento de hacer la práctica. Entonces, es anestesia y aguja corta, no extra corta. En este caso, ¿qué vamos a necesitar? ¿Un cierre de circuito, sí o no? Si son anteros superiores. Mm, ¿Por Palatina? No, doctora. No. ¿Cómo no? ¿Y le va a doler si yo le mando el force para palatino? En el caso de la exodoncia, se anestesia con el anestésico que ustedes le van a colocar por vestibular, garantizan el diente y la canastilla ósea y la mucosa vestibular. ¿Y con la mucosa palatina qué hacemos cuando le queremos hacer la sindesmotomía? ¿Qué vamos a hacer? Le va a chillar y ahí le cierra la boca y se fue. Chau, exodoncia. ¿Se hace, doctora, la transpapilar para la anestesia del sector Exactamente. palatino? Siempre acuérdense, se anestesia lo anestesiado. Primero hacemos la parte terminal en el sector del diente. A partir de ahí, cuando uno sabe que la mucosa vestibular ya está anestesiada, podemos poner la extra corta y hacerle los puntitos por mesial y distal de la pieza dentaria y hacer la transpapilar. Esto nos va a garantizar una insensibilidad en el sector palatino y si hace falta, porque son piezas grandes con raíces todavía sin reabsorción, podemos colocar en esa mucosa ya desensibilizada por la transpapilar un poco de anestésico ya por palatino. Por eso la técnica se llama anestesiar sobre lo anestesiado. ¿Se entiende por qué tiene que ser un paso a paso? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? La mucosa vestibular, la transpapilar y cuando ya tenga cierta insensibilidad, la palatina si hace falta. ¿Sí? Sí, Hacemos la sindesmotomía, en este caso con las cucharillas, la prehensión bien hacia apical, o sea, tenemos que pasar el cingulón y hacer bien a la altura del cemento, la luxación por medio de una rotación mesiodistal y la exodoncia. Vamos a ver, ¿cuál es el problema acá? Que por detrás de estas piezas dentarias, ¿quiénes están formándose? Miren qué linda imagen. ¿Quién está Las acá? piezas dentarias permanentes. Las piezas dentarias permanentes. Por eso el movimiento que nosotros realizamos, más allá de que sea por la forma de la pieza dentaria que es cónica, nosotros vamos a hacer rotación mesiodistal, no la luxación vestíbulo palatino,
¿sí? Porque si nosotros hacemos el movimiento vestíbulo-palatino, podemos lesionar si el germen está cerca y podemos hacer algún tipo de lesión en este sector. ¿Se entiende? Sí, doc. Perfecto. Sí, doctora. Entonces, rotación mesiodistal, no tracción vestíbulo-palatino. Y en el sector posterior, Espera, estamos sacando los dientes adelante. Acá entonces tenemos, ya está anestesiado, hacemos la sindesmotomía, hacemos la aprehensión bien apical, fíjense cómo queda isquémico la zona de la encía, la rotación y la tracción, ¿sí? ¿Qué pasa con los dientes posterior-superior entonces? Acá hacemos la anestesia. ¿De qué tipo entonces? También infiltrativa, terminal. terminal a los alveolares posteriores. Después, ¿debemos hacer el cierre de circuito, sí o no? Sí. Sí. Siempre. Entonces, anestesiar sobre el anestesiado. La sindesmotomía, la aprehensión bien apical. ¿Qué característica tiene este force para poder hacer? Acuérdense ustedes que tienen fíjense acá, bien, 2 raíces vestibulares y una palatina, ¿sí? Entonces, entre estas 2 raíces vestibulares tiene que ir el bocado que tiene, ¿qué forma en la punta? A ver si se acuerdan de cirugía. ¿Qué forma tiene la punta? ¿En techo? Vértice. En vértice, Techo de techo rancho. de rancho, exactamente. Y en la parte palatina, ¿cómo es? ¿Tiene techo de rancho o no? Es redondeado nomás porque tenemos No. una sola raíz. Exactamente. Es redondeado. Entonces ustedes, cuando toman el force que van a utilizar para realizar la extracción, deben mirar los bocados y deben saber, bueno, este que tiene techo de rancho, ¿hacia dónde tiene que ir? Hacia vestibular. Hacia vestibular. Entonces uno se posiciona y posiciona el force de la manera correcta, siempre tomando las tablas que rodean al diente y tomando el force y tomando la pieza dentaria. Siempre una aprehensión apical, o sea, bien hacia arriba. Y el primer movimiento, ¿por qué le deberemos hacer hacia palatino? ¿Quién es la raíz más fuerte? A ver si la miramos acá. ¿Quién es la raíz más fuerte? Para hacer La raíz el punto de apoyo. La raíz palatina. palatina. Entonces debemos tener que hacer el primer movimiento, que es el primer. Acuérdense que la tabla externa es una tabla débil, que si nosotros le hacemos fuerza de golpe, ¿qué puede pasar? Se nos va a ir la raíz con la tabla y eso no se hace. Entonces, nuestro primer movimiento, bien prendido hacia palatino. Y ahí debemos tener en cuenta entonces la anatomía radicular, que son raíces largas y delgadas, las vestibulares son más rectas, la palatina es curva, grande y gruesa, y separada apicalmente para alojar al diente permanente. Se abren y después vuelven a meterse para adentro. ¿Sí? Esto es lo que hay que tener en cuenta y recordar. Primero siempre hacia palatino, después hacia vestibular, haciendo la tracción y después hacia abajo y hacia afuera. Ahí tenemos un caso clínico, fíjense, acá estamos tomando la pieza dentaria, fíjense cómo ingresa
la punta del force bien hasta el fondo, con la punta del techo de rancho entre las raíces vestibulares y se hace la extracción de la pieza dentaria. ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Fíjense la forma que tiene el force para poder llegar al fondo de la boca del paciente. Doctora, Bien. disculpe, al ser la boca tan pequeñita, ¿se llega a sostener las tablas con los dedos, la tabla vestibular? Ya te dije ya que vos sostenés las tablas y haces la aprensión con la mano. La mano activa es la que sostiene el force y la mano pasiva es la que sostiene las tablas del paciente. En el caso del que sea el lado izquierdo del paciente, nosotros nos posicionamos frente al paciente, tomamos las tablas y colocamos el force. ¿Sí? ¿Se entiende? En el caso del lado derecho, nosotros vamos a colocarnos detrás del paciente, porque nosotros debemos sostener las tablas y colocar el force dentro de la boca. Es la ubicación del paciente y del operador lo que hay que tener en cuenta. Siempre sostengan, inclusive ustedes van a sentir el movimiento y la fuerza que están haciendo cuando toman las tablas para que ustedes regulen también la fuerza que están imprimiendo, sobre todo en el caso de los niños. Seguimos con la exodoncia de las piezas dentarias inferiores. En este caso, la anestesia son dientes con raíces de corte elíptico, parecido a los superiores, pero ¿qué anestesia le vamos a colocar para sacar los Se dientes le cortó, doctora. anteroinferiores? Se le cortó un poquito, dijo. Son raíces. Cuando estaba describiendo las raíces se le cortó. No Raíces le de corte escuchamos. elíptico. ¿Ahí se me escucha? Sí, Bueno, ¿qué anestesia le vamos a colocar? infiltrativa troncular. Ah, Al no, dentario, anteroinferior. Al Al inferior. dentario. al dentario. Si son raíces completamente enteras, vamos a tener que hacer una buena anestesia. Así que hay que hacerle la anestesia troncular. ¿Sí? ¿Qué nos permite realizar con esa anestesia? ¿Qué es anestesia? La canastilla ósea, la mucosa vestibular y en este caso, en ese tipo de anestesia. Nosotros garantizamos qué otro tipo de anestesia también. ¿A qué otro nervio? Lingual. Lingual. Al lingual. O sea que tenemos tanto mucosa vestibular y lingual insensibilizada. Sobre todo para el sector anteroinferior. En el caso del sector posterior podemos llegar a necesitar el cierre de circuito ¿hacia dónde? Hacia el bucal. Hacia el bucal. Realizamos la sindesmotomía también con cucharillas afiladas, prehensión apical, fíjense en el caso, es el force 151. Lo de los dientes anterosuperiores era el 150, el de los molares 150S, el de los inferiores el 151, y la luxación. Siempre el primer movimiento hacia vestibular como para desprender la pieza dentaria y luego rotación. Acuérdense que es como el superior no se puede realizar el movimiento vestíbulo lingual en este caso por el hecho de que tienen raíces totalmente elípticas. Y la tracción hacia arriba y hacia afuera.
Fíjense acá, se ve bien el bocado, tiene la puntita bien afilada para poder tomar la pieza dentaria, lo toman, hacen rotación y hacen la expulsión hacia arriba. Sobre todo en ese caso que yo les mostraba, donde las piezas dentarias permanentes ya están en boca, estas no hicieron la risólisis característica de estos dientes, porque estos deberían caerse solos. Pero por culpa de que no, los dientes permanentes no se posicionaron en su forma correcta, estos todavía tienen la raíz completa y entonces debemos hacer la técnica correcta porque son raíces completas. Ahí vemos bien cómo se realiza cada uno de los pasos. En el caso de los póstero-inferiores, la anestesia va a ser la misma, con el caso de que tenemos que hacer el cierre de circuito. El force va a ser el 151S y en este caso los bocados tienen ambos bocados que cosan la punta. ¿Qué tenían en el vestibular en los superiores? El techo El techo de rancho. de rancho. Como son solamente dos raíces, se vienen los bocados tanto en el vestibular como en el lingual. Y el primer movimiento en este caso es hacia vestibular porque nosotros debemos ir en donde el hueso tenga soporte. Y ahí nosotros tenemos que en el maxilar inferior existe la línea oblicua externa, que es la que nos va a permitir fortalecer esa tabla externa y no la tabla interna para poder realizar el primer movimiento. Entonces, en el superior, siempre el primer movimiento hacia palatino, hacia donde está la raíz palatina. En el caso del inferior, el primer movimiento es hacia vestibular. Y esto es importante que no se realizan movimientos de intrusión. O sea, meter hacia adentro la pieza dentaria. ¿Qué hay que tener en cuenta? Ojo, que son raíces largas y acintadas, que hay que hacer movimientos concretos, porque si no, pueden romperse estas raíces. Considerar, según el desarrollo radicular, la realización de una odontosección. Si nosotros tenemos una pieza dentaria con esta cantidad de raíz, seguramente nos va a hacer un trámite mucho más fácil partir la raíz y sacarla de a uno para hacer una correcta técnica. En algunos casos usamos los elevadores para luxar la pieza dentaria, pero con muchísimo cuidado. Todos los movimientos que realicemos podemos hacer presión a nivel del ATM y debemos cuidar dicha articulación. Yo pregunto, ¿y si uno, por ejemplo, hace una odontosección y llega a tocar el diente permanente? No, vos lo que haces con la odontosección es marcas a donde teóricamente están la separación de las raíces y después con un instrumento, con un periostótomo, le colocas la punta y haces presión, haces palanca y se separan, porque acordate que son dientes chiquitos, estructuras mucho más delgadas. No es el diente permanente de estructura fuerte. Pero hay que tener siempre cuidado. Fíjense qué linda imagen esta, donde se hace la aprehensión de la pieza bien hacia apical. Hay que tener en cuenta estos dientes que están en formación. Fíjense que acá esta sería una indicación de exodoncia porque esta raíz está totalmente reabsorbida. Cómo entra en la mano la pieza dental, el force, para evitar de que el niño se asuste, y cómo nosotros lo hacemos en el tamaño de los bocados con respecto a la pieza dentaria extraída.
Acá tenemos un caso, una exodoncia de una pieza dentaria. Acá estamos haciendo en este caso este diente estaba sumergido, por eso le estamos haciendo cierto movimiento con esto que sería el elevador. Ahí como que intentamos hacer el primer desprendimiento de los tejidos, para que después cuando coloquemos los bocados del force, lo hagamos de forma bien apical y podamos hacer después la exodoncia. Controlamos que los alvéolos están totalmente limpios y colocamos la gasa. ¿Quieren verla, Felipe? Hola, decile. Hola. Ah, bebé. Ese es mi nieto que anda dando vuelta por acá. Bueno, seguimos. ¿Qué vamos a hacer después de hacer la exodoncia? ¿Entendieron todos los pasos según cada sector de la boca? ¿Se entendió? Sí, se entendió, doctor. Sí, Se doc. entendió. Bueno, limpiamos la pieza dentaria y colocamos sobre una gasa para ver de que esa pieza dentaria sea lo que nosotros teníamos en la radiografía, que todo el diente esté ahí. Se observa el alveolo, que no haya restos de hueso o restos de pieza dentaria. Se hace la compresión leve, pero segura, porque nosotros al producir el movimiento de aumentar ese espacio para que salgan las raíces, hicimos una dilatación del hueso que sostiene la pieza dentaria. Entonces, después de la extracción debemos tomar una gasa y acercar de vuelta como estaba el hueso en su forma original. Nosotros abrimos para que salga el diente. Después debemos cerrar ese sector. Colocación de una gasa, mínimo 20 minutos. Si sigue sangrando, en este caso podemos llegar a hacer una sutura, pero no es lo correcto, y las indicaciones postoperatorias. Acá tenemos un capítulo aparte que es la odontosección. ¿Cuándo se realiza? En molares sin reabsorción radicular, donde tenemos completamente las piezas dentarias. Está erupcionando la pieza permanente, pero no hizo la risólisis correspondiente y corremos el riesgo de una fractura. Entonces, y también en dientes anquilosados. En este caso, fíjense, es un diente sumergido, un diente permanente, un diente primario que no tiene el permanente que lo va a reemplazar. Entonces está ahí, crecieron todo el resto y él quedó atrapado entre los dientes permanentes. Se hace la ruptura de la porción coronaria, se coloca el sindesmótomo y se hace presión para separar ambos trozos de fractura. Se hace una ligera palanca entre la pieza dentaria vecina y en la porción radicular, y luego con el forceps, en este caso, no de los molares, sino del sector anteroinferior, se realiza la extracción de la porción de cada raíz. ¿Se entiende? Sí, doc. Sí, doc. Pero pregunto, en este caso, ¿no se dejaría nomás si tiene una genesia esa pieza dentaria? Bueno, salvo caso que esté con caries y demás. Y bueno, habitualmente, fíjate que por la radiografía es una boca de una persona adulta. Adulta. Ajá. Claro, la que me apareció a mí, el problema pasó de que como queda atrapado, esto queda con mucha placa, termina formándose carie y termina perdiendo la pieza dentaria. Ahora le voy a mostrar Sí. También entra dentro de este capítulo los dientes natales y neonatales que a veces necesitan la exodoncia. Estos están presentes en la boca al nacer o dentro de los 30 días al nacimiento. Los natales al nacer y los neonatales
dentro de los 30 días del nacimiento. Pueden ser dientes inferiores o supernumerarios, o sea, uno nunca sabe, salvo que le haga una radiografía, pero tampoco es, a veces se puede realizar un buen diagnóstico. Son pequeños y pocos desarrollados y poseen mucha movilidad. Si producen dificultad en la lactancia o lesión en la lengua, se suele decidir su exodoncia. Se aplican unos puntitos de anestesia alrededor de la pieza dentaria, se le toma a la pieza dentaria, se hace la eliminación y se le pone directamente a la teta de la mamá como material de compresión. También es para todo esto, obviamente produce llanto en el bebé, entonces la contención más es emocional que de dolor. ¿Qué dificultad o complicaciones podemos tener en el momento de realizar una exodoncia? Una fractura radicular, una fractura de una raíz de un diente anquilosado o la extracción accidental de un germen. Todo es solucionable en el caso de la fractura radicular. A veces escarbar el hueso es más peligroso que dejarla, contarle a los padres que quedó un pedacito y a la hora de la erupción del diente permanente, cuando se acerca más a la superficie, poder realizarlo de manera mucho más segura. En el caso de la raíz anquilosada, también suele pasar lo mismo. Y en el caso de la extracción accidental del germen, se reza un Padre Nuestro para que lo podamos colocar en el lugar correcto, porque acuérdense de que eso está encapsulado dentro de un tejido que uno no le puede mirar cuál es el lado vestibular y cuál es el lado lingual y bueno, se lo reimplanta, se le hace un punto de sutura y se lo controla clínica y radiográficamente. Esto es lo que vi, acá se ve el peligro de la fractura de la raíz, porque lógicamente este es un diente anquilosado, este pedacito seguramente va a quedar. Va a quedar. Es una fractura de una raíz también anquilosada esto, de que cuando este diente seguramente empieza a erupcionar, la va a empujar y va a quedar más cerca de la pieza dentaria. Si se la ve y es factible de poder tomarla, hacer movimientos, hacer con un sindesmótomo pequeño, con la puntita, hacer la sindesmotomía, la periostotomía alrededor de esa pequeña raíz y hacer movimiento de palanca y habitualmente se pueden sacar. Sería lo ideal, pero si están muy metidas y la porción es muy apical, directamente se decide la complicación que es más sacarla que dejarla. Este sería el caso de una exodoncia accidental de un germen. Esto estaba metido, era todo un proceso infeccioso y bueno, en este caso se reposicionó el germen y se colocó un punto de sutura. ¿Cuáles son las indicaciones postoperatorias? Esto es importante, inclusive tenerlo escrito e impreso para darle al paciente. Morder la gasa durante 20 minutos. Si persiste la hemorragia, colocar otra gasa. Explicarle a la mamá de que después de un tiempito puede llegar a escupir sangre, pero es sangre con saliva que no corresponde a una hemorragia, sino al proceso que se está coagulando. Pero si hace falta, colocar de vuelta otra gasa. No comer hasta pasado el efecto anestésico por el hecho del mordisqueo que pueda llegar a producir y el riesgo que se produce de contaminar la herida con restos de alimento. Controlar que no se muerda ni se pellizque el labio. Después, sobre todo, cuando es en el sector anterior, en el caso del efecto anestésico, que ellos
Como no lo sienten, se muerden, se pellizcan, hacen desastre. No succionar porque la succión desprende el coágulo que se está formando y puede provocar hemorragia. Dieta blanda y fría en un primer momento. No hacer buches o enjuagatorios porque nosotros sabemos que, sobre todo en estas primeras 24 horas donde el coágulo recién empieza a formarse, cuando el coágulo ya está establecido, podemos hacer no el buche porque el niño no tiene capacidad de hacer un buche controlado, sino por ahí colocar, yo le suelo decir, con los cotonetes que se limpian el oído, poner en una tacita un poquito de clorexidina, mojar la puntita y limpiar los bordes de la herida. No tocar adentro, no escarbar nada, sino retirar por ahí esa coloración blanquecina que suelen aparecer arriba de las heridas. El analgésico, si es necesario, paracetamol o ibuprofeno. Saben de que el indicado para nosotros es el paracetamol porque siempre es el mejor tolerado. El ibuprofeno por ahí tiene efectos alérgicos. Preguntarle a la mamá qué es lo que habitualmente toma en algún cuadro de fiebre o dolor. Y la higiene bucal con cuidado, evitando la zona de la herida. No significa que el paciente no se cepille, sino cepillar todo el resto de las piezas dentarias y en ese sector no pasar justamente el cepillo. Si llegara a haber hemorragia y hay dolor, volver a colocar la gasa, volver a controlar, darle el analgésico y si hace falta, consultar de vuelta al profesional. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo podemos llegar a controlar el dolor? Si es una pieza dentaria que viene con una historia de dolor, de infección, de caries penetrante, de falta de imposibilidad de hacer algún tipo de tratamiento local que ya nos hizo la indicación de una exodoncia, antes del procedimiento de la exodoncia se puede indicar la toma de algún tipo de analgésico. Entonces, garantizamos el antes, durante y después del acto quirúrgico podemos prescribir cada 6 u 8 horas los analgésicos que habitualmente utiliza el paciente. Preferentemente paracetamol en la dosis que corresponda, 10 a 15 miligramos por kilo de peso, o el ibuprofeno 20 a 40 miligramos por kilo de peso. Ya lo van a reforzar cuando den farmacología. Y acuérdense de que así como en el adulto no se prescribe ácido acetil salicílico, o sea, la línea de las aspirinas, porque ustedes saben que ¿qué produce la aspirina? Síndrome de Reyes. ¿Y qué Síndrome de Reyes, significa eso? ¿Qué significa eso? que No tiene coagula, no hay coagulación. No produce la agregación plaquetaria, que es el principio del proceso de la coagulación. ¿Sí? Esa agregación plaquetaria no permite la agregación plaquetaria. No es que no coagula. Sí, el paciente coagula. Va a tardar en producirse el proceso de coagulación. Pero no significa, o sea, el síndrome cuando el paciente tiene algún problema realmente de coagulación. Pero en este caso, si nosotros estamos viendo, nos cuenta la mamá que para el dolor le estuvo dando aspirineta, imagínense, el salicílico, la aspirineta tiene 100 miligramos. Para que haga realmente un efecto analgésico y debe tomar mínimo 3 o 4 según el tamaño del paciente. Imagínense si hace 3 días viene tomando ácido acetil salicílico, nosotros vamos a tener que tener en cuenta a la hora de hacerle la exodoncia. O sea, eso debemos preguntar. Y vamos a ver algo interesante entonces, a ver un par de casos clínicos para terminar. Esta es una pieza dentaria 65, fíjense cómo estaba. Sí o sí tenemos que hacer la exodoncia, preparamos la mesa, todo lo que hace falta. Acuérdense del force que tenía
el bocado con el techo de rancho de un lado y recto del otro, porque es una pieza dentaria superior. Doctora, pregunto, ¿cuáles serían las cucharillas esas que dice que se usan en... Estas son las cucharillas. Son cucharillas que son cucharillas largas, tipo las cucharillas de periodoncia, pero un poquito sí, más sí. chicas. Son cucharillas largas y afiladas, cosa de que permiten la desbridación del tejido. Porque en este caso se hace tanto la sindesmotomía como la periostotomía en un mismo acto. No en el caso del adulto, donde tiene mayor tejido de sostén. Y entonces tenemos la colocación del anestésico tópico, la anestesia infiltrativa terminal, el cierre del circuito. Fíjense que con la misma aguja está haciendo la transpapilar, anestesiar sobre el anestesiado, la desbridación de los tejidos, bien toda la zona, tanto anterior, vestibular como palatino, la elección del forced adecuado, la colocación del force, el primer movimiento hacia palatino y la extracción y la colocación de la gasa. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doc. Vamos a Sí, otro. doc. Habíamos hablado que una de las indicaciones son los supernumerarios. Imagínense, si hasta pobre criatura quiere salir en las paletas acomodadas, imposible, porque hay un personaje que está viviendo acá en el medio. Entonces, esta es una indicación de extracción urgente. Entonces, totalmente anestesiado, fíjense que está isquémica la encía. Acá se está haciendo la periostotomía del sector. Igualmente se toman las tablas, miren cómo se toman las tablas. Esa mano que está actuando es la mía. Miren cómo yo tomo las tablas y coloco el force bien hacia apical. Miren la cara del personaje. Acá está. Miren todo lo que era que estaba ahí adentro. No era cualquier cosa. Y acá está contento con su diente y ya con perspectiva de que algún día las paletas se acomoden. Fíjense que esto está hecho en la clínica. Acá está la clínica cuando todavía no tenía las mamparas. Fíjese, la época de la exodoncia. Esta es otra nena. También, esta me llevó 45 minutos hacerle la extracción. María, de 9 años. Radiográficamente tenía también una pieza dentaria superior, un segundo molar. Ya tenía el premolar vecino ya instalado y resulta que este estaba roto y ahí instalado. Fíjense que tenía totalmente las raíces, no había hecho risólisis en nada. No. Y tuve que hacer la odontosección, en este caso no de forma transversal, sino en forma de T, porque acuérdense que yo tengo 2 patas vestibulares y una pata palatina. Para poder hacer, fíjense, las raíces vestibulares y la palatina lo que era. 45 minutos me llevó a hacer esto, como si fuera un diente permanente. O sea, la odontosección se realiza también cuando está indicado. En este caso, en la que yo les contaba, era una paciente de 17 años, no sé dónde está la radiografía, porque teóricamente era un diente primario sin el permanente, tenía agenesia del permanente. Fíjense el estado que ya estaba la pieza dentaria, ella viene pensando que es un diente permanente, no es un diente de leche. A simple vista, clínicamente se veía que era un diente primario y se realiza la extracción. Directamente se hace, en este caso no se necesitó utilizar turbina porque en esta porción
Yo coloqué el periostótomo, hice presión y separé las raíces. Y la saqué de a una. ¿Cuáles son los accidentes? El desplazamiento o extracción del germen, entonces la fractura radicular o la aspiración o deglución de las piezas dentarias. Intenten siempre manejarse con seguridad y con gasas dentro de la boca para que el paciente en un momento brusco, porque por ahí se puede atragantar, la pueda tragar. ¿Cuáles son las complicaciones? En el caso del dolor, en el inmediato, analgésico, paracetamol y hielo, intermitente, higiene y enjuagues suaves. Habitualmente cuando se infecta la herida, provoca un dolor punzante, que es la que hace que vuelva el paciente al consultorio. Se debe realizar la higiene de la herida y prescribirse enjuagues. En el caso de inflamación en extracciones complicadas, también la colocación de frío local para las caritas hinchadas y la prescripción de antiinflamatorios. Si se realiza la infección, si después de las 24 horas todo eso sigue en ese mismo proceso, se puede sospechar en una infección. Entonces, son raras en los dientes temporarios, pero si llegara a aparecer, la indicación de un antibiótico. Y en el caso de hematomas, también frío local y antibiótico si es necesario, como también en el caso de las hemorragias. Siempre es la consulta al profesional que lo atendió. No deben desentenderse del paciente, sobre todo en el caso del paciente niño. Este es un labio mordisqueado por culpa de la anestesia. Esto es una úlcera provocada por el mordisqueo. Este es un hematoma porque seguramente hubo una maniobra brusca que provocó laceración del tejido y un hematoma en el sector. Entonces, ¿qué nos queda por pensar? De que en la práctica odontopediátrica debemos considerar la cirugía como parte de nuestra atención integral. No debemos tenerle miedo. Valernos del conocimiento de dicha práctica nos permitirá realizarla de manera adecuada, proporcionando una correcta atención a nuestro paciente niño. Esta es la bibliografía que está en la biblioteca, cualquiera de estas. Yo igualmente, este teórico va a estar subido en el YouTube y también les voy a dejar en PDF el teórico para que ustedes lo tengan y lo mastiquen y lo aprendan, porque prefiero compartirlo con ustedes a que no lo sepan. Y muchas gracias por la charla tan extensa. Una Sí, preguntita. señor. La dieta o extracción, ¿hay algo que por ello suelen comer mucho dulce? Dieta blanda y preferentemente nada caliente, nada, acuérdense que es una herida dentro de la boca, entonces nada picante como Pero chicos suelen comer. El problema es que suelen comer arrocito que pueden quedar adentro del alvéolo, restos de alimento, porque las mamás habitualmente tienen temor a tocar la herida. Entonces, pero hay que hacerle las recomendaciones. Es dieta blanda, preferiblemente tibia y fresca, o sea, papilla, la leche con el pan metido adentro, tipo ensopado, cosa de que, como en el adulto, nada que le roce y le provoque algún tipo de lesión que haga el sangrado de esa herida que se está curando. Ya. Tienen muy buena vascularización y la recuperación es asombrosamente rápida. Problemas de ese tipo habitualmente no se tienen.
Gracias a Dios hay un factor biológico que les acompaña y hace que habitualmente, salvo que sean piezas muy destruidas y que provoquen mucho forcejeo para sacarlas porque son raíces largas realmente, son procedimientos fáciles de realizar. ¿Alguna otra pregunta? Y Yo quiero en el preguntar. caso, sí, pregunte, No, preguntar nomás, igual pregunta. Diego, después con la doc nomás. Ah, A ¿se fue? ver, acá estoy. Pregunta. Bueno, yo, Bueno. guay, la En el escuché. caso, Bueno, en el, ¿Qué pasó? en el- en el caso de que salga el germen, el punto, ¿cómo es? Es Digamos, un se punto, es mete, un punto de sutura a la altura de donde se repuso la pieza dentaria. Si hace pero entre los falta, inclusive hasta 2 puntos, bien tensos, cosa de permitirle. Contener. Acuérdense de que el proceso, al estar activo, porque uno lo hizo en el momento y lo volvió a reposicionar, ese tejido va a volver a abrazar a lo que se escapó. Eso es lo que nosotros, con esa teoría, lo reimplantamos y pero después lo controlamos. los puntos son digamos, se mete y no toca el capuchón perico, No, toca solo desde porque labio a labio. acordate de que cuando nosotros hacemos la exodoncia de la pieza dentaria, en el alveolo queda un lugar importante donde nosotros vamos a reposicionar esa pieza dentaria. Y a Ajá. partir de ahí, teóricamente, eso tiene que estar después comprimir los bordes de la herida y hacer el punto de sutura. Ah, ok. El doctor Miguel se va a acordar que a nosotros nos pasó. Así Vino es. una alumna, me dice, ya está fuera, doc, me dijo. A ver, mostrame, le dije yo, ¿para qué? Casi me agarró un ataque. Porque miro y estaba el diente y pegadito estaba el germencito. Así que así como se fue, se volvió adentro y bueno, y le puse y bueno. Solo el inconveniente por ahí es la posición vestibular y lingual, porque uno en ese conjunto de tejido sangrante no lo identifica, nada más. Pero sí. Bien. Bueno, yo iba a ¿alguna otra preguntar pregunta? algo. Sí. Sí, por ejemplo, si tengo, sé que ahora no tratamos con pacientes con enfermedades, pero si tengo un paciente No se te escucha, no.